Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves 30 de septiembre. Se fue septiembre, se fue el noveno mes del año y ya nos adentramos a partir de mañana al último trimestre en medio de esta locura, porque hay que llamarle, en medio de esta situación que nos ha tocado vivir desde el año 2020. Se va este 2021 porque ya con octubre pues empiezan las festividades, las celebraciones. Quizás será un poco más diferente a lo que vivimos en los últimos meses del 2020, pero bueno, todavía está la pandemia. No vamos a hablar esta noche de pandemia, vamos a hablar de las reformas a la ley de la alimentación escolar y su aporte a la educación, pero hay que hacer esta acotación. Estamos terminando este noveno mes y pues bueno, saludamos también a Cristian Castillo, como todos los jueves acá está con nosotros. ¿Cómo te va? Don Mario, buenas noches. Afortunadamente cerramos septiembre con una significativa baja de los contagios. Se ha reportado ya por varios días consecutivos, por lo menos la mitad de lo que se estaba reportando en el pico más alto de semanas anteriores, y es un aliciente para entrar a la última época del año, que ojalá no sea una época de desmanes que nos vuelvan a levantar la curva de contagios. Claro, porque al final, o sea, pareciera, y hay que entenderlo un poco también en la lógica humana, ¿no? Veníamos de un 2020 donde no se pudo hacer nada, las tradicionales reuniones con amigos, fiestas, convivios, etcétera. Y pues como usted dice, ¿no? Ojalá pues la gente también tome las fechas con mesura y con cordura, y no porque, ay, como ya estamos vacunados, armemos y no. O sea, hay que tomar todavía las cosas porque hay que recordar, muchos hogares están en duelo. Y es que además, Mario, también se pudo ver con el tema del toque de queda que iba a entrar en vigencia un sábado. El viernes la gente estaba celebrando literalmente con todos los centros comerciales, etcétera, celebrando y preparándose para el encierro. ¿Cómo? Bueno, atiborrando lugares públicos. Esa es la cultura guatemalteca, esa es la forma en que nos gusta a los guatemaltecos convivir. Y en las actuales condiciones de pandemia, la convivencia puede significar la muerte para alguien, Claro. aunque haya estado ya vacunado o no. Por supuesto. Tal vez no salvemos nosotros, pero alguien se puede contagiar y no contar la historia. Claro. Pues bueno, entramos ya de lleno al tema central de esta noche, reformas a la ley de alimentación escolar y su aporte a la educación. ¿Qué ha ocurrido en el Congreso de la República? El tema ha estado permanentemente en las redes sociales en las últimas horas, y pues bueno, queremos hablar con expertos y queremos hablar también con diputados del Congreso de la República para que nos expliquen en concreto qué es lo que se reformó y qué es lo que va a ocurrir a partir de que entre en vigencia dichas reformas. Con 110 votos a favor, los diputados del Congreso de la República han aprobado el decreto 12-2021 que contiene las reformas a la ley de alimentación escolar. El anuncio sucede sucede a un día de que se conmemora en Guatemala el Día del Niño. Acá en Guatemala se conmemora el 1 de octubre. Y pues bueno, para llegar a la aprobación se requirió de 3 lecturas y enmiendas a la ley que beneficiará a más de 3.1 millones de niños del sector público. Esta noche vamos a enlazarnos con Verónica Espros, de Empresarios por la Educación, también con el diputado Jairo Flores de la UNE y con el diputado Oscar Chinchilla de Creo, para hablar precisamente de este tema. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos. Buenas noches, Diputado, Mario, mucho gusto. dip, diputado Chinchilla, iniciamos con usted una ley relativamente nueva que no ha cumplido ni 5 años, ya es reformada. ¿Cuáles considera que fueron los elementos que requirieron una reforma antes del primer quinquenio de existencia de la ley de alimentación escolar aprobada en el 2017, y cuáles fueron los principales beneficios que se obtienen con la actual reforma al decreto 16-2017? Sí, muy buenas noches, gracias por la oportunidad y a todas las personas que nos escuchan. Pues miren, esta es una reforma al decreto 12-16-2017, el cual pues propuse en aquel entonces cuando llegamos al Congreso. Aún recuerdo un quetzal de lo que se le llamaba la refacción escolar, y pudimos
avanzar en conjunto con grupos parlamentarios como el Frente Parlamentario contra el Hambre, del cual soy coordinador, y acá está el coordinador del Frente. Y específicamente esto consiste en un incremento, bien lo decían ustedes, es una ley relativamente nueva, la que estamos reformando, pero los índices de nutrición en Guatemala han ido hacia arriba, la pobreza se ha incrementado y creímos prudente, pues en el 2019 yo hice la ponencia de esta reforma a la ley de alimentación escolar para incrementar de 4 quetzales diarios por cada niño a 6 quetzales y ampliar la cobertura a primera infancia y también para el nivel básico y diversificado. Ahora bien, licenciada Verónica Espros, ¿cómo desde el sector de la educación, desde empresarios de la educación, están leyendo estas reformas? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál sería, digamos, su primer análisis en torno a esta reforma que se ha hecho? Sí, gracias. Bueno, primero recordar que pues, Empresarios por la Educación es una organización civil no lucrativa que busca el mejoramiento, ¿verdad?, del sistema educativo como tal, velando principalmente por los niños y jóvenes del sector público, ¿verdad?, para que tengan una educación de calidad y para que el sistema pues tenga mayor cobertura. La alimentación escolar tiene un papel importante, pero es de recordar que su función ha sido principalmente de retención y permanencia para los niños, y ahora con la pandemia pues se ha visto que sí ha tenido ese papel, ¿verdad?, de retención y permanencia de los estudiantes, sobre todo los de la primaria y preprimaria que cuentan con el beneficio de alimentación escolar, pues han permanecido dentro del sistema educativo con el propósito de continuar teniendo la alimentación escolar aún en la casa, ¿verdad?, ahora que están suspendidas las clases presenciales. Así que desde hace muchos años, pues este es uno de los programas de apoyo y que se ejecuta de manera descentralizada, ¿verdad?, por medio de la Organización de Padres de Familia. Sin embargo, pues hay algunas preguntas, ¿verdad?, algunas dudas sobre la capacidad de nuestro país para financiar este aumento. Con el tema de la primera infancia, pues es muy importante apoyar a la primera infancia. Si creemos que atacar la desnutrición crónica es importante, pero también desde que el niño tiene recién nacido, ¿verdad?, desde la ventana de los 1000 días. Ahora, diputado Flores, el artículo 34 del decreto 16-2017 establecía el régimen financiero que sostenía la alimentación escolar. Hubo modificaciones a esto. En aquel momento se destinó un 0.5% del IVAPAS que iba destinado a fondos para la paz, dirigirlo hacia la alimentación escolar, y un 0.8% el cual se destinaba a programas sociales, y ahora se establece en alimentación escolar. ¿Cómo se financiarán las modificaciones que fueron aprobadas recientemente? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que previo a tocar el tema propiamente del financiamiento, es importante dar un poco de contextualización de la situación de hambre y de nutrición en la población infantil guatemalteca, pero también hacer referencia a algunos informes que han surgido producto de FAO, de Naciones Unidas y de otros entes que se dedican a ver el combate a la desnutrición. Yo quisiera compartirles a ustedes que en este momento hay 49.5 millones de niños que tienen hambre en el mundo. También resaltar que hay 4.8 millones de niños en el mundo que tienen un retardo en talla, crecimiento y en desarrollo. Guatemala está dentro de los 3 países con mayor grado de nutrición infantil en América Latina, y esto nos pone en una situación sumamente difícil. El último dato estadístico dentro de la poca información que tenemos nos dice del 2015 la encuesta que tenemos 46.8% de niños con desnutrición crónica. Es decir, casi la mitad de la población infantil está comprometida en su desarrollo físico, cognitivo, y que va a limitar justamente el poder desarrollarse de manera educativa. Los cambios a la ley tienen 2 aspectos. Uno que es propiamente financiero, pero también tiene algunos otros elementos de ampliación de cobertura.
En el tema financiero, como usted bien lo mencionó, habla propiamente los recursos de IVAPAS para financiarlos, pero también hace referencia a los programas ya existentes relacionados con lo que en aquel entonces era justamente la ley, o mejor dicho, el programa de refacción escolar, que no era un almuerzo, un tiempo de comida, sino solamente una refacción, y también hace referencia al inciso B a cualquier otro ingreso ordinario y extraordinario que se asigne expresamente para este programa. Como esta era una ley ya funcionando, una ley ya vigente, lo que hicimos fue únicamente hacer algunas modificaciones. La fuente financiera ya estaba plenamente identificada. Hoy lo que hacemos es ampliar el marco de cobertura, y como la fuente está identificada, corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas la asignación de estos recursos. De nosotros creemos que va a existir una buena voluntad siempre en el Ministerio de Finanzas de asignarlo, además que está establecido en una ley. No creo que haya necesidad de recurrir a una CC para resguardar la seguridad alimentaria de la población infantil en Guatemala. Sin embargo, estaremos nosotros velando por el adecuado cumplimiento de esta iniciativa. Sobre todo, resaltar que el último dato en la última semana de nutrición aguda, y este dato es alarmante, vemos que se incrementaron 10 muertes en la última semana. Hoy contamos lamentablemente con 22.417 casos de nutrición aguda acumulada, ya sobrepasamos los 100.000 casos, y 39 muertes. La semana pasada eran 29, que hay que lamentar el día de hoy, y esto hace importante la aplicación de la ley de alimentación escolar. Ahora bien, diputado Chinchilla, en lo sustancial, digamos, ¿qué es lo que actualmente los niños reciben como alimentación en las escuelas y qué van a recibir con esta reforma? Si nos puede hacer un cuadro comparativo. Sí, el cuadro comparativo podría decirle yo que es el equivalente a 4 quetzales. Enfocarnos mucho en qué consiste el programa de alimentación escolar, a mi criterio es uno de los programas que ha funcionado incluso durante el COVID, durante estos 2 años que ya vamos a cumplir con esta pandemia. Ha funcionado porque han llegado los alimentos hasta las casas de los niños en apoyo por las OPF, más de 30,000 OPFs a nivel nacional, son las organizaciones de padres de familia en coordinación con los maestros. Esto es el equivalente, es una bolsa de alimentos que ahora se está dando, pero el objetivo principal y lo que yo he visto en el distrito aquí muy cerca, sin ir, digamos, a Huehuetenango, Picheo, Alta Verapaz, aquí en el departamento de Guatemala, es el entusiasmo, la alegría de esta lucha que hemos emprendido con un grupo de diputados desde que conformamos este frente parlamentario. Aquí hubo apoyo importante, resaltar el consenso de 110 diputados. Los jefes de bloque tienen un mérito muy importante al dar una vista hacia la niñez. Es para mí una celebración muy importante en el Día del Niño, el día de mañana. Qué mejor regalo que llevarles más y mejor alimentación. Lo que consiste en la alimentación escolar, para los que no saben, es que los padres de familia, especialmente las madres, un agradecimiento muy especial porque con el mejor cariño preparan los alimentos para sus hijos con tan solo 4 quetzales por niño diario durante los 180 días que estén programados de asistencia a las escuelas públicas. Y esto pues nos ha motivado mucho, derivado de lo que hemos hablado, del incremento de la pobreza y el hambre. Hoy los niños pues tendrán mejor alimentación en las escuelas. Esperamos que muy pronto también se pueda implementar la vacunación. Ya se ha anunciado la vacunación en niños para que puedan asistir a las escuelas y este programa pueda continuar dentro de las escuelas. Hoy están llevando a sus casas, es decir, si hay 1, 2, 5 niños en una vivienda, en un hogar, pues les están llevando para que los padres puedan preparar los alimentos para sus hijos. Licenciada Esprosi ha puesto ya sobre la mesa 2 importantes variables del tema educativo. Por un lado, la retención de la matrícula que usted refería en su primera intervención,
Y por otro, lo que el diputado Chinchilla ha planteado de 180 días, la meta de los 180 días de asistencia a programas escolares. En este caso, pues no hay una asistencia presencial, pero debiese en alguna medida poderse evaluar la posibilidad de que haya acceso a contenidos educativos en esos 180 días. ¿Qué otros elementos considera usted que incentivan la estrategia de alimentación escolar para fortalecer no solo el combate a la desnutrición, sino fortalecer además el proceso de enseñanza-aprendizaje? No, realmente, pues la alimentación escolar es un complemento al proceso educativo. Lo que usted menciona es muy importante, que ahorita también es momento de fortalecer las estrategias educativas de la modalidad híbrida. Sí nos preocupa que pues no todos los niños están aprendiendo lo suficiente. Se requieren muchos esfuerzos de formación y actualización de los docentes y materiales y también tecnología para los niños. De ahí deriva la preocupación, ¿verdad?, de si va a ser financiable este costo de 900 millones adicionales, porque hoy día ya se están gastando, ¿verdad?, o destinando 1.870 millones para la alimentación escolar. Entonces, subir para el año entrante 2 quetzales adicionales por niño en los 180 días implica 920 millones de quetzales. Es un monto bastante alto. Entonces, dada la situación que estamos viviendo, la pregunta es si no valdría un poco la pena pues distribuirlo un poquito más ese monto, ¿verdad? Que fuese más escalonado, tal vez el aumento a la alimentación escolar, porque si pudiese destinarse algo de esos recursos para el combate a la desnutrición crónica que se da desde la ventana de los 1000 días, y hoy día le llaman Acompáñame a Crecer al programa, ¿verdad? Entonces podría destinarse un poco directamente a la desnutrición crónica, que es cuando tienen de 0 a 3 años principalmente, o de 0 a 18 meses. Luego, ver si también se pueden destinar recursos para las cosas básicas de las escuelas, ¿verdad? El agua potable, la reparación de los baños, para que puedan tener ese regreso seguro a clases. Y luego, pues también tener apoyo en tecnología y conectividad. Entonces, podría evaluarse, ¿verdad?, la conveniencia de primero revisar si no podemos hacer una integralidad para que los niños realmente también estén aprendiendo a la par de que están recibiendo el beneficio de la alimentación. Porque aumentar en un 50% el monto de un año para otro, pues puede ser un poco elevado. Verá, y lo que hay que contemplar bien, cuál va a ser esa fuente financiera. Quizás va a ser el Ministerio de Desarrollo. No sé si se ha pensado en que ese ministerio sea el que lo financie o cerrar dicho ministerio para tener esos fondos, porque de lo contrario no está tan claro de dónde vamos a lograr todos los fondos que requiere educación si lo vemos desde un ámbito un poquito más amplio, ¿verdad? Diputado Jairo Flores, ¿cómo, digamos, contraponer la tesis de la licenciada Esproz con lo que se ha aprobado? Digamos, lo que plantea la licenciada Esproz es que, ¿por qué no ese aumento específico en alimentación se redistribuye en todos aquellos males que hay que mejorar de la educación? ¿Qué opina usted de esa tesis? Yo creo que la licenciada Esproz tiene razón en el sentido de que el uso de tecnología es importante en estos momentos de pandemia, y más si lográramos nosotros tener el acceso a tecnología con nuestros niños, donde podamos en una misma tablet tener todos los sistemas, toda la información necesaria, ya no fuese incluso necesario el mandar imprimir tantos libros y ahorrar muchos costos también para el país, para el gobierno y para la educación. Sin embargo, yo creo que debemos entender que el tema de tecnología no excluye y no se contrapone con el tema de la alimentación escolar. Yo más bien diría que son complementarios. Es decir, estos fondos que se tienen para la alimentación escolar deben asignarse porque ahora lo establece la ley. Y de alguna manera sí van escalonados, porque para el siguiente año es una parte que se tiene que agregar, que son alrededor de 450 millones de quetzales, y ya para el 2023 tendría que ser el resto, que ya sumarían un total de un poquito más de 1.000 millones de quetzales.
Invertir en la educación, invertir en nuestros niños es el mejor negocio que nosotros podemos tener como país. Yo diría que en ese caso tenemos que luchar ahora por buscar los fondos para la tecnología, para estas áreas y estos puntos que hablaba la licenciada Asproz, y que tenemos que hacerlo de economía de otros ministerios que no están cumpliendo su objetivo, que tienen muy baja ejecución. Pero yo hoy quiero hacer un llamado importante, porque tenemos una preocupación. Le han quitado recursos al subgrupo 14 del Ministerio de Salud, que son fondos destinados a la desnutrición crónica infantil, y se los trasladan al Ministerio de Comunicaciones, bajo la sombría y el paraguas del POASAN, es decir, del presupuesto asignado al combate a la desnutrición, para ir a hacer no sé qué carreteras, no sabemos a qué lugares. También es importante otro tema que mencionó la licenciada Asproz y que debemos ponerle atención. La infraestructura en las escuelas. Las escuelas no tienen agua, no tienen luz. Los servicios sanitarios son una vergüenza. Las niñas tienen que ir a esos servicios sanitarios de letrinas que están en pésimas condiciones. Eso no puede pasar más. Pero ahí está la UCE del Ministerio de Comunicaciones. El ministro actual fue director de la UCE. Y en este momento deberían de estar trabajando en la infraestructura básica en las escuelas, ya que los niños no están en las aulas. Pero yo he estado supervisando y fiscalizando y hay 10,000 escuelas en Guatemala sin agua potable. Y los resultados que nos muestran es que ya están trabajando 200, 300 escuelas. Eso no es nada. Debería haber una inversión real en este sentido. De tal manera que nosotros adquirimos el compromiso y tomamos la idea de la licenciada Asproz de ahora empezar a fiscalizar el presupuesto para que también se asigne a tecnología. Diputado Chinchilla, ¿cómo se ejecutan los fondos para alimentación escolar? ¿Se traslada los recursos directamente a las OPFs en efectivo o se les traslada en especie los ingredientes necesarios para la preparación de los alimentos para los niños? ¿Y cómo esto ha funcionado? ¿Si ha sido transparente en la ejecución? Sí, mire, yo lo dije el día de ayer en el Pleno. Primero, mi compromiso por hacer todo lo necesario para garantizar el acceso a la alimentación de los niños. Este es un tema constitucional, el que da el Estado en materia de alimentación infantil. Y pues, se les otorga a cada organización de padres de familia, en conjunto con los directores de los establecimientos educativos, más de 30,000 organizaciones de padres de familia son los que están involucrados en este programa. Ha sido un programa, como ya lo dije, a nuestra forma de verlo, por la fiscalización y acompañamiento que hemos dado, pues sería realmente irónico que estén invirtiendo fondos que son para la alimentación de sus propios hijos. O sea, no se vale lucrar en este caso con estos escasos recursos que hemos dispuesto, 4 quetzales, ahora 6 quetzales para la alimentación. Lo más importante es que existe la participación de los padres de familia. Y en este sentido, pues ellos son los que administran. Hay organizaciones de padres de familia. Aprovecho en aras de la transparencia, hacer un llamado a los padres de familia, a los directores, a los que proveen también los alimentos a los centros educativos donde pues, adquieren, digamos, los alimentos para su preparación en las escuelas, que lo hagan de forma transparente. Hay muchas organizaciones de padres de familia que han sido denunciadas por la Contraloría, y este es el rol de la Contraloría General de Cuentas. En cuanto al tema de tecnología que se ha hablado y algunos se oponen, a mí me extraña muchísimo. Yo soy miembro fundador, creo que en conjunto con Verónica, de Tecnología para Educar, un programa que llevó, lleva Tecnología Educar. Soy fundador del primer municipio digital, que lo hicimos en conjunto con algunos alcaldes, Creo que este es un tema integral que debe de ir de la mano. Guatemala está rezagado hasta en la tecnología porque tenemos una autopista. El gobierno de El Salvador a los 6 meses había subastado la banda 4G y en Guatemala no hemos sido capaces de desarrollar los recursos que tiene el Estado. Entonces, yo aquí sí no escatimo ningún esfuerzo por la alimentación de los niños. El incremento que habla la licenciada Verónica,
pues es un incremento de 2 quetzales. En el 2017 incrementamos de 1 a 4 quetzales, fue 3 quetzales en esa ocasión. O sea que no hay, digamos, otros programas que hay que priorizar. Ya existe el Ministerio de Salud, un préstamo, si no, para los que no se recuerdan, 100 millones de dólares para agua y saneamiento, mejoramiento en las escuelas, para cocinas. ¿Y qué ha pasado? El 6-7% de ejecución por parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros hemos citado, hemos fiscalizado, no se ejecuta. Pero este es un programa adicional que complementa. Yo estoy de acuerdo con el tema de tecnología. Ojalá el gobierno pudiera hacer más esfuerzos para llevar la tecnología a las escuelas, la conectividad. Hay bandas que hoy pues, son de uso gratuito en todo el mundo y en Guatemala aún están en manos de privados. Aquí hay una responsabilidad empresarial, una responsabilidad social también que tenemos que legislar en Guatemala para que la tecnología, la conectividad llegue a cada una de las escuelas. Pero hoy el tema por el cual nos hemos preocupado desde la fundación del Frente Parlamentario contra el Hambre, la Comisión de Seguridad Alimentaria, la Comisión de Educación, quien dictaminó el año pasado, la licenciada vicepresidenta del Congreso tuvo a bien dictaminar conjuntamente con los que integramos la Comisión de Educación esta iniciativa que presenté en el 2019. Para mí, digamos, es un motivo de mucha alegría el saber que vamos a llevar más alimentación a los niños. En materia de transparencia, pues un llamado al Contralor General de Cuentas y a cada una de las delegaciones departamentales que fiscalicen, es su función, su labor, fiscalizar el manejo de estos fondos por parte de las organizaciones de padres de familia, de los productores locales también, porque este es un componente muy importante donde también la ley obliga a que también los productores puedan ser inscritos los productores. Hemos tenido denuncias de promotores del MIDE, del MAGA, de educación, donde obligan o se ponen de acuerdo con los maestros y se han realizado las denuncias por parte de la Contraloría. No se vale lucrar con la alimentación y la pobreza que viven hoy los niños en Guatemala, sobre todo en los lugares más recónditos, en las escuelas públicas del país. Ahora bien, licenciada Esproz, digamos, la pandemia vino a desnudar, bueno, ya estaba desnuda, pero vino a terminar de confirmar lo precario del sistema educativo público en Guatemala. Esto nos agarró de sorpresa a todos, pero efectivamente uno se pregunta cómo en pleno siglo XXI Guatemala pues no tiene, digamos, las herramientas con las que en otras latitudes del mundo los niños se educan. Falta de internet, conexión, infraestructura, el tema de la alimentación, en fin. O sea, es un todo la deficiencia del sistema educativo público. ¿Cómo realmente sacudir ese ministerio y que realmente se empiece a trabajar? Porque el tema de la pandemia, o sea, Dios no quiera, de aquí dentro de unos 7, 8 meses viene otra nueva variante, hay otro repunte y hay que volver a encerrar a los niños, en fin. ¿Cómo cree usted que debería actuar la autoridad para tratar de solucionar todos estos problemas? Tecnología, alimentación escolar y tratar de una vez por todas que el Ministerio de Educación no sea un ministerio rezagado. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado realmente con lo que se destina al presupuesto de educación. Y aquí, pues, dado que hay dos diputados que conocen de estos temas, quisiera tal vez pedir que la discusión sea muy seria en torno a dónde se destinan los recursos de educación. Debemos invertir en cobertura, aumentar el acceso de jóvenes que hoy día no asisten a diversificado o no asisten al nivel de educación básica, ¿verdad? El ciclo básico de nivel medio. También hay muchos niños que todavía no acceden a la preprimaria, que es un nivel tan importante para desarrollar destrezas básicas que van a sentar la base para toda una trayectoria escolar exitosa. Necesitamos formación a los docentes, actualización, lo que hablamos de contenido, o sea que los
niños y jóvenes puedan acceder a tanto recurso digital que hay, pero que hoy día no pueden acceder a él por falta de dispositivos. O sea, pero también acompañamiento a los docentes, mejoras de infraestructura, o sea, veámoslo globalmente. Y pues pedir, ¿verdad? Si posible, que el presupuesto refleje esa inversión en calidad y en cobertura. Por tanto, pues hay que ver, ¿verdad? Si los fondos nos dan para todo lo que quisiéramos hacer y si no, pues redistribuir. Quizás el incremento de alimentación escolar puede ser menor o no tiene que ser todo este año. Se pueden focalizar también municipios o departamentos que son más vulnerables. Recordemos que la desnutrición crónica es más grave en Totonicapán, Quiché y Huehuetenango, por ejemplo. Entonces podrían hacerse distintas asignaciones dependiendo de los lugares más vulnerables y focalizarnos mucho en esa primera infancia. Yo pues quisiera pedir que desde el Congreso se evalúe, se pueda tener un presupuesto lo más adecuado para educación y recordemos pues que después vienen también presiones para temas de salarios, ¿verdad? De docentes. Entonces es una gama de temas y los recursos son escasos. Entonces que procuremos tener un acuerdo como país de a qué le vamos a apostar, pero que le apostemos a los niños, que le apostemos a que desarrollen sus destrezas y competencias, porque no podemos permitir que se queden atrás, como bien decían, de otros países. Países como República Dominicana ha logrado que se entreguen 2 millones de laptops a los estudiantes. Costa Rica nos lleva también la delantera en la tecnificación y tecnología del sistema educativo. Panamá ha invertido y El Salvador también lo vemos. Así que hay mucho que hacer, mucho que trabajar y que nos enfoquemos en los estudiantes en primer lugar. Diputado Flores, usted en su primera intervención hacía una descripción dramática de la situación de la desnutrición en nuestro país. Sin embargo, la licenciada Esproz hacía referencia también a cuánto se ha aumentado en inversión para combatir la desnutrición en los primeros 3 años, teniendo en cuenta que esta ley que fue modificada beneficiará a los niños a partir de los 4 o 5 años cuando se integran al sistema escolar. Pero muchos inclusive no sobreviven a los impactos de la desnutrición para llegar hasta los 4 años. ¿Qué más se está haciendo y qué más se está fortaleciendo en el combate a la desnutrición, principalmente en esa ventana de los 1000 días que ha referido ya la licenciada Esproz? Bueno, mire, el combate al hambre y la desnutrición tiene varias formas de poder combatirse. Nosotros, por ejemplo, cuando se fue creada la Gran Cruzada por la Nutrición, la vimos con muy buenos ojos. Sin embargo, hoy por hoy la Gran Cruzada por la Nutrición cayó a un 4º punto de importancia en el gobierno, no tiene una cabeza que lo esté direccionando y eso ha hecho que no exista una adecuada coordinación interinstitucional. La licenciada Esproz indicó bien los temas y sin duda la ministra de Educación actual nos ha quedado a deber mucho a los guatemaltecos en poder atender o incluso en proponer al Congreso de la República algunos cambios, algunas mejoras, propuestas o presupuestos que se necesitan. Nosotros estamos claros que lo que hoy hicimos con la Ley de Alimentación Escolar no va a resolver el problema de la desnutrición en Guatemala, pero es un paso importante que hoy el Frente Parlamentario, en el cual somos parte de los 2 diputados que estamos el día de hoy aquí, presentamos esas propuestas y fue apoyada por todas las bancadas. Ese es un mensaje también importante, pero queremos ver también cuál es la acción y la propuesta del gobierno en este caso. Por supuesto que hay una situación muy delicada. La pandemia nos vino a demostrar que estamos en una situación caótica en salud, en educación, en infraestructura, y además incrementó el número de familias en vulnerabilidad alimentaria, lo cual es sumamente delicado. La misma CESAM presentó un informe donde 3.7 millones de guatemaltecos están en vulnerabilidad alimentaria fase 3. Esa fase 3 ya es crítica, quiere decir que si pasa la fase 4 ya es hambruna, ya es una situación sumamente delicada y por eso debemos exigir que funcionen los programas. Los presupuestos son claves. Fíjense que tenemos más de 5,000 millones de quetzales asignados al presupuesto para el combate a la desnutrición dentro del techo total del presupuesto de la nación. Pero cuando nosotros hicimos un análisis de ese presupuesto, nos dimos cuenta que los ministerios, muchos de ellos, destinan esos fondos para otras actividades distintas del combate al hambre y la desnutrición. Eso es un pecado, eso es algo que no podemos nosotros aceptar.
Vimos cómo le trasladan dinero al MAGA y lo utiliza para comprar motocicletas, que era para el combate a la desnutrición. Le trasladan al Ministerio de Comunicaciones para hacer, quizá, especulo carreteras, porque no se sabe ni qué están haciendo con ello. Más de 100 millones le debitaron al Ministerio de Salud y no sabemos para dónde se fueron. Vemos los programas de alimentación del MIDES y del MAGA, que lo que ha sucedido es que muchas veces se utilizan para actividades políticas de diputados o otros funcionarios o alcaldes, entonces no están priorizando, no están viendo el beneficiario al cual debe llegar esta necesidad. No se está atendiendo el corredor seco, no se está atendiendo el hambre en Huehuetenango, Alta Verapaz. Solo Alta Verapaz tiene hoy 12 niños muertos de esos 39 que hemos identificado. Y si vemos cada uno de los departamentos, en todos vamos a encontrar esta problemática. Debemos velar por la calidad del gasto, por la calidad de la ejecución del presupuesto y por la coordinación interministerial. Se debe reformar la ley de CESAN para que la CESAN realmente sea la que mande y dirija, porque hoy en ese conflicto del presidente y el vicepresidente no sabemos quién encabeza la gran cruzada por la nutrición. Esa es la labor que nosotros hemos hecho también de fiscalización y le hemos pedido al gobierno que se haga un relanzamiento de esta gran cruzada, que cambiemos la ley de CESAN y le demos la autoridad a la secretaria de CESAN sobre los ministerios y que estos se vean obligados a coordinar con ellos. Y por último, no tenemos datos estadísticos reales ni confiables de la desnutrición en Guatemala. El único dato que está hoy en el sistema de información nutricional que administra la CESAN y que alimenta el Ministerio de Salud es solamente la desnutrición aguda. Pero nosotros quisiéramos ver la desnutrición por sexo, por edad, por región, en el campo, en la ciudad, en mujeres, en hombres, en niños, en niñas. Hoy estamos navegando en medio de una tormenta, en la oscuridad total, sin instrumento de navegación y sin brújula. Entonces tenemos que darle orden a esto. 10 de la noche con 12 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la parte final de la entrevista. Estamos hablando acerca de estas reformas a la ley de alimentación escolar y su aporte a la educación y también de todos los temas que hacen agua en el sistema de educación pública. Ya volvemos.